Hola chicos, ¿qué tal? Esperemos que estéis todos fenomenal. Vamos a comenzar con este super evento hablando sobre nuevas tecnologías y toda la transformación que esto supone para la industria farmacéutica. Voy a presentaros a nuestro invitado Francisco. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros, Natalia, Pablo. Hola Francisco, hola Natalia, encantado de estar aquí. Encantados nosotros de contar contigo, Francisco. Mil gracias por unirte a Pharma Leaders para, bueno, Gracias. transmitirnos toda tu sabiduría respecto a este tema, que eres un grandísimo profesional. Y te contamos también con Pablo, nuestro compi. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fenomenal. Muy bien, pues yo creo que podemos ir empezando. Antes de nada, comentaros que vamos a estructurar esta entrevista, esta charla así de forma muy dinámica, tratando tres bloques, ¿vale? El primero es el de nuevas tecnologías y transformación digital. En segundo lugar, pues todos los beneficios y desafíos que todo este tema nos plantea aplicados a la industria farmacéutica, por supuesto. Y por último, la comunicación y la omnicanalidad. Con lo cual, estar muy atentos porque al final de cada una de estas partes abriremos un turno para cuestiones, preguntas que podáis tener y nos vais dejando por los comentarios, ¿vale, chicos? Así que comenzamos con el primer bloque que voy a dejároslo aquí abajo para que lo podamos tener todos a la vista, vaya. ¿Quieres aportar algo al principio antes de empezar, Francisco? Sí, bueno, solamente presentarme para los participantes de esta charla de hoy. Yo soy Francisco Corral, soy farmacéutico de formación. Soy también cofundador de PharmaDate, una plataforma digital que básicamente lo que hace es conectar de forma más eficiente a la industria dentro del canal farmacia. Y mi carrera profesional pues ha ido dedicada a la industria farmacéutica, que es un poco también el motivo por el que estoy aquí con vosotros para aportar valor a todo lo relacionado con la transformación digital, ¿no? Yo empecé trabajando en laboratorios farmacéuticos como Rey Joffre, GSK o Pfizer en la parte industrial, después me moví al mundo de la consultoría, en la parte comercial y de marketing, pero mis últimos 4 o 5 años antes de emprender el camino con PharmaDate fueron directamente vinculados a la consultoría digital, consultoría IT, en empresas como Alten, Neoris o Everis, y ahí ha sido donde, pues, básicamente estoy involucrado en todo lo relacionado con proyectos de transformación digital en la industria farmacéutica y es un poco lo que también quiero compartir con vosotros, pues, en estos tres bloques que comentaba Natalia anteriormente. Fenomenal. Pues vamos a ello con el bloque de nuevas tecnologías y transformación digital. Entonces, a mí me gustaría abrir este tema con un melón así a modo de pues recapitulación de cuáles son las últimas tendencias tecnológicas que podemos encontrar en el sector salud, sector farma y sobre todo cuál es la razón de por qué han surgido. Sí, efectivamente. Lo que estamos viendo en estos últimos años, de forma muchísimo más acelerada a raíz de la pandemia, pues es como determinadas tecnologías están ganando mucho peso, no solamente en el sector farmacéutico, sino también en otros sectores, pero en el sector farmacéutico en concreto, de forma muy acuciante, ¿no? Esto, como bien dices, también tiene una razón de ser, ¿no? Es decir, las tecnologías aparecen, pero luego cada sector pues implementa los casos de uso que responden de alguna manera a sus objetivos particulares. En la industria farmacéutica, en el sector salud en general, lo que venimos viendo es que tenemos varios retos, ¿no? que al final tenemos puestos encima de la mesa, derivados de distintas casuísticas, como son, por ejemplo, pues la necesidad de mejorar la adherencia a tratamiento de pacientes, el auge de la medicina personalizada, el ser capaces de alguna manera
de reducir los costes asistenciales, ya que pues, cada vez existen más pacientes vinculados a enfermedades crónicas y la esperanza de vida de la población cada vez es mayor, ¿no? Con lo cual hay estos sistemas, digamos, de reducción de costes de sistemas asistenciales que son muy importantes y, evidentemente, todo lo relacionado dentro de la industria con la reducción de costes de investigación, de desarrollo, de la eficiencia de los procesos productivos y, sobre todo, lo relacionado con cadena de suministro, ¿no? Estamos viendo últimamente, no solamente en España, sino en nuestras geografías, cómo existen problemas de suministro de medicamentos que hasta hace unos años pues, no eran tan frecuentes como ahora, ¿no? Entonces, dentro de todo este amalgama de retos que tiene el sector farmacéutico, pues al final se van utilizando distintas tecnologías que aparecen dentro del ecosistema tecnológico que pueden responder y responden a estos retos que, como comentábamos, son los característicos del sistema de salud y el sistema farmacéutico, ¿no? Al final, ¿qué estamos viendo? Pues un incremento en el uso, por ejemplo, de tecnologías como inteligencia artificial, como Big Data, como Machine Learning, que al final lo que nos permite es ser capaces de utilizar estos sistemas para analizar grandes cantidades de datos, para realizar tareas como son, por ejemplo, descubrimiento de medicamentos o identificación de efectos secundarios, que las optimizamos de forma muchísimo más relevante con el uso de estas tecnologías. Realidad aumentada también se utiliza mucho para todo lo que está relacionado con la formación y la capacitación de personal sanitario, ¿no? El hecho de poder entrar en un mundo virtual que nos permita practicar o formarnos en determinadas técnicas médicas o incluso en temas de medicamentos. Todo lo relacionado con la seguridad de información, evidentemente, a través del blockchain, tanto por la trazabilidad de suministro de medicamentos como también por la seguridad de los datos médicos y últimamente y con bastante fuerza, sobre todo en el sector salud, lo que se conoce como Internet of Things, ¿no? Es decir, ser capaces de trazar a distancia determinados parámetros clínicos de pacientes para, de alguna manera, asistirlos también de forma domiciliaria, ¿no? Entonces, al final, existe una amalgama de tecnologías que vamos utilizando y que van respondiendo de alguna manera a esos retos que tenemos dentro del sector, ¿no? Pero destacaría esas que te comentaba. Y así a modo de listado, ¿cuáles crees que pueden ser como las tecnologías así más punteras, más en tendencia ahora mismo que, a ver, por decir tres, ¿cuáles son las tres plataformas o tres herramientas tecnológicas que todo el mundo debería conocer porque quizá pues pueden ser herramientas indispensables? Correcto, pues ahora mismo, bueno, esto está en boca de todos, ¿no? Pero casos de uso de la inteligencia artificial, como puede ser, por ejemplo, ChatGPT, pues son evidentemente soluciones que hay que tener muy en mente y muy presentes porque de alguna manera pues, van a impactar, y ahora comentaremos después también determinados casos de uso que también aplican al sector salud, porque al final, pues en estas tecnologías o nos subimos al carro o muchas veces perdemos oportunidades muy buenas de optimizar procesos y de obtener casos de uso de alto valor, ¿no? Todo lo relacionado a esto ya si nos vamos a la parte más de fabricación de medicamento como tal, con nanotecnología y impresión 3D, también está dentro del sector salud desde hace años ya muy en boga, sobre todo ¿por qué? Por ser capaces de, digamos, desarrollar medicamentos muchísimo más precisos y efectivos, que esto nos da, junto cuando lo combinamos con inteligencia artificial, pasos muy importantes hacia la medicina personalizada y lo que comentaba antes del Internet of Things, ¿no? El ser capaz de medir constantes o datos clínicos a distancia, pues evidentemente es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero donde realmente se encuentra el valor, y esto desde el punto de vista tecnológico a mí es algo que siempre me gusta mencionar, es cuando somos capaces de solapar estas tecnologías, ¿no? Porque una cosa es utilizar la inteligencia artificial por un lado, la parte de la nanotecnología por otra, la parte de Internet of Things o realidad aumentada por otra, pero cuando somos capaces de generar casos de uso donde estas tecnologías se solapan, ¿no? Donde combinamos la recogida de datos a distancia con la explotación de los mismos vía inteligencia artificial y la traducción de esto hacia el descubrimiento de nuevas áreas terapéuticas, por ejemplo, pues ahí es donde realmente encontramos el valor, ¿no? Entonces, al final es una mezcla de todo lo que hace que encontremos casos de uso de altísimo valor añadido. Claro. Sí, al final es indudable que todo esto nos aporta cada día más un valor altísimo
en realidad en todos los sectores, pero en el sector salud parece que todavía tiene como una aplicación mucho más tangente y al final mucho más valiosa. Cosa que, claro, nos hace pensar, ¿cuál es el límite de esto? En plan, lo queremos todo, nos vuelve como un poco insaciables. Entonces, ¿cómo se puede gestionar toda esta gran transformación digital que estamos viviendo? Correcto, pues eso es uno de los principales retos de, bueno, de todos los sectores, pero el del sector farmacéutico en concreto, ¿no? Nosotros al final, dentro del sector farma, antes de la pandemia, venimos de un grado de madurez digital y de adopción de tecnología que puede ser considerado como bastante inferior a lo que nos encontramos en nuestros sectores, ¿no? De hecho, podemos ver como antes de la pandemia, pues tecnologías que se aplican al sector salud, como pueden ser pues, los sistemas de información hospitalarios, CRMs, RPs, automatización de procesos, todo lo relacionado con la interoperabilidad, el business intelligence, son tecnologías o conceptos tecnológicos en los cuales se nos ha dejado al menos 10-15 años de margen para digerirlos e incorporarlos dentro de los procesos, ¿no? A raíz de la pandemia lo que sucede, y antes venía sucediendo ligeramente más, pero con la pandemia se acelera muchísimo, es que aparecen muchísimas nuevas tecnologías que el mercado nos obliga, entre comillas, a tener que digerir en un periodo muchísimo más corto de tiempo, ¿no? Entre 5 años. Pues todo lo que está relacionado con digital therapeutics, con robotización automática de procesos, con IoT, que lo comentábamos, con inteligencia artificial, con data analytics, con big data, con omnicanalidad. Entonces, al final esto lo que sucede es que vivimos un tsunami tecnológico, ¿no? Es decir, nos ha arrollado la tecnología y digerir esto pues también cuesta, ¿no? Y dentro desde el punto de vista de transformación digital, la adopción de esta tecnología quizás es el 80-90% del éxito de la misma dentro de un sector, ¿no? Es decir, todo el mundo puede pagar por tener un determinado sistema o porque le instalen o le parametricen o le desarrollen un determinado módulo o caso de uso, pero el problema no es tenerlo, sino es utilizarlo, ¿no? Y para eso, pues evidentemente la gestión del cambio digital es súper importante, muchísimo más en nuestro sector, que como comentaba, pues viene de un grado de madurez digital bastante inferior, digamos, a otros sectores como pueden ser bancas, seguros, automoción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante es, mucho más allá de utilizar esta tecnología, evidentemente, como bien dices, hay que utilizarla y hay que subirse al carro y hay que hacerlo de forma ágil, pero también hay que garantizar una buena gestión del cambio, ¿no? Entonces, la transformación digital, a mí siempre me gusta separarla en 4 pilares, ¿no? En todo lo relacionado con la gestión del cambio del mindset, es decir, es necesario también cuidar el avanzar hacia un cambio cultural de la organización a la vez que implementamos tecnología, porque la forma de pensar de la gente tiene que cambiar hacia un enfoque tecnológico, porque si no Claro, sería muy difícil adoptar este uso. La parte del toolset, es decir, tenemos que también garantizar que le damos a nuestra organización las herramientas necesarias como para ser capaz de subirse a este carro de la tecnología, herramientas desde el punto de vista digital y tecnológico que optimicen los procesos. ujú, Evidentemente, la parte del skill set, que esta es la tercera, ¿no? O sea, de mindset, toolset y skill set. Skill set, ujú, ¿por qué? Porque al final la gente de la organización también tiene que tener unas capacidades y unos skills tecnológicos que permitan un uso correcto y óptimo de las herramientas que les estamos dando, ¿no? Para que todo fluya y todo se adopte correctamente. Y finalmente un process set, es decir, muchas veces lo que sucede, y esto es algo natural y que no tiene que ser visto como un riesgo, es que los ujú. propios procesos de negocios se ven obligados a adaptarse, digamos, no a cambiar completamente, pero sí adaptarse a la tecnología, ¿no? Entonces también hay que ser conscientes de que una transformación digital, pues muchas veces implica también reajustar determinados procesos de negocio hacia el uso de la tecnología y hacia hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, al Total. final, esta transformación digital que pasa, en nuestro caso concreto de la industria farmacéutica, por un componente cultural muy fuerte, pues es muy importante tener un buen plan de gestión del cambio, porque al final podemos Claro, implementar mucha tecnología, pero si no la usamos, pues es como si no la tuviéramos, ¿no? es que claro, ahora está también muy de moda, afortunadamente, el poder hablar pues de factores que nos pueden afectar a nuestra salud mental y uno de ellos pues es la continua conexión que vivimos a las tecnologías, el vivir con el móvil pegado en la mano
Y claro, esto aplicarlo a nuestra vida personal pues puede ser más o menos fácil porque al final es algo voluntario, pero las personas que trabajamos pegadas a un ordenador, em, pues no deja de ser de esta forma obligatorio, con lo cual todo esto del bienestar digital, eh, ¿cómo se gestiona a nivel empresarial? ¿Qué medidas pueden facilitar las empresas para que sus empleados no acaben quemados? Correcto, esto es un punto importante porque al final lo que sucede es que todo avanza tan rápido y en los últimos años la tecnología ha avanzado tan rápido que nos obliga de alguna manera a avanzar a la misma velocidad, ¿no? Y avanzar a la misma velocidad que la tecnología muchas veces supone, de forma intrínseca, pues que las cargas de trabajo se multiplican, porque al final, si no somos capaces, y es difícil, actualizar los procesos a la vez que se actualiza el mercado tecnológico, pues al final lo que sucede es que el mercado va a una velocidad y nosotros como organización vamos a otra y al final nos tenemos que sobrecargar de trabajo, ¿no? Total, Eso vinculado también y unido al hecho de que nuevas tecnologías requieren nuevos aprendizajes, nuevas curvas de aprendizaje, donde también tampoco nos sentimos especialmente cómodos, ¿no? Al principio con una nueva tecnología y evidentemente esto genera mucho estrés, ¿no? Entonces, al final el bienestar digital de una empresa, definido como tal, pues básicamente es el estado de salud y bienestar que tienen sus empleados en relación con el uso de la tecnología, ¿no? En su lugar de trabajo. Es decir, claro, cómo la tecnología, más allá de ayudar al proceso, que sí, que lo va a hacer, evidentemente, en sus fases iniciales, pues probablemente genere curvas de estrés muchísimo mayores y de carga de trabajo mucho mayores, ¿no? Entonces, pues hoy en día también es cierto que se está trabajando mucho o muchas empresas lo están haciendo así porque al final es lo que permite pues mitigar el riesgo de quemarse digitalmente, ¿no? sí, Pues el burnout que está tan de moda. exactamente. Exactamente, pues establecer políticas de desconexión digital. Ahora vemos ya, ¿no? Hay determinados países que hace años incluso lo han puesto como un derecho del trabajador, ¿no? Literalmente escrito por ley que que tienen derecho a desconectarse a una determinada hora para evitar pues este sobresaturación digital, ¿no? Promover el equilibrio entre vida laboral y vida personal, ¿no? Es decir, todo lo relacionado con flexibilidad laboral que es paradójico, ¿no? Porque yo personalmente, que también he teletrabajado desde la pandemia prácticamente de continuo, pues también veo como las jornadas laborales son mucho más largas, ¿no? Porque al final estás muchas veces en casa o estás trabajando en un ambiente que asocias, ¿no? Al estar ya en tu domicilio y a veces pues las jornadas se alargan y eso al final pues también hay que controlarlo porque si no el equipo de la organización pues se acaba quemando literalmente, ¿no? Promocionar muchísimo toda la parte de formación y capacitación, es decir, cuanto más hagamos énfasis en formar al equipo, más cortas serán esas curvas de aprendizaje y evidentemente pues menos estrés generará porque la persona se siente cómoda con la tecnología de forma mucho más rápida, ¿no? Y Claro, evidentemente trabajar en modelos híbridos. Es decir, al final es importante también que el uso de la tecnología no nos quite el poder tener una comunicación face to face o una interacción face to face, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Pero sí es importante mantener este vínculo, sobre todo en la industria farmacéutica, que como sabéis es súper importante, tanto en la parte comercial, pero también en la parte de organización, en las relaciones personales. Y, y al final, pues ser capaces de tener un buen plan que evalúe el riesgo de estrés laboral asociado a toda la parte digital e implementar aquellas acciones que entendemos que pueden reducirlo o al menos evitar, pues como bien decía Natalia, estas fases de burnout que no son buenas para nadie, ni para la organización, ni para empleados, evidentemente. total. Con todo esto que estamos hablando se me vienen a la cabeza dos cosas. Una es que el ejemplo perfecto que tenemos para explicar el periodo más corto, este margen más pequeño que hemos tenido para asumir nuevas tecnologías es la pandemia. Sin duda alguna que se habla de que hay tecnologías o incluso el propio teletrabajo que de una forma natural hubieran llegado a nuestras vidas a, Mm. a implantarse al nivel en el que están hoy en día, quizá en 10 años. Y dos, que otra medida quizá para poder mejorar todo este bienestar digital es información, es dar información, porque hay muchas personas que
quizá no tienen el nivel de formación o no disponen de las herramientas para conocer qué medidas pueden tomar para conseguir esa desconexión. Hay medidas tan simples como puede ser si trabajas con tu teléfono personal, pues oye, el archivarte tus grupos de WhatsApp si los tienes y que haya momentos en los fines de semana, por ejemplo, en los que puedas permitirte no tener ese impacto masivo de mensajes y de información pues, que te pueda un poco distraer. Entonces son medidas tan sencillas que a lo mejor si las empresas las promovieran con quizá cursos de información o un dossier, yo qué sé, con consejos, son medidas bastante aplicables y sencillas que, oye, pues también se pueden Correcto. implementar. Y por eso es tan importante lo que comentábamos antes de hacer una gestión del cambio consciente. Porque, como bien dices, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp. Pues ahora de repente tenemos WhatsApp for Business y lo tenemos en nuestro teléfono personal y de repente pues estamos utilizando un nuevo canal. Genial. De la parte de toolset la tenemos cubierta, ¿no? Como organización hemos sido capaces de identificar una herramienta que nos va a facilitar el trabajo. Pero estamos trabajando en la parte de skill sets. O sea, estamos trabajando el hecho de que quizás hay que formar a esa persona en el uso correcto de la tecnología, no solamente para el proceso de negocio, sino para su propio bienestar. Entonces, por eso es tan importante, especialmente dentro del sector farmacéutico, donde nos ha venido todo de golpe, el ser consciente de que no solamente es implantar una tecnología, sino también es cuidar muy bien cómo enseñamos el uso de esta tecnología dentro de la organización, ¿no? Que es lo que permite Total. no solamente su buen uso, sino también el bienestar de los empleados. Pues sí, la verdad es que sí. No sé si alguno o alguna tiene dudas o algún comentario. Ahora podéis comentarnos sin ningún problema antes de pasar al siguiente bloque que como hemos comunicado, pues son los beneficios y desafíos que se aplican a la industria farmacéutica en toda esta revolución tecnológica. Con lo cual, voy a ir. Pablo dice, animaos a preguntar. Exacto. Yo creo que ahora es el momento. De todas formas, vamos a lanzar una pregunta y si vamos viendo algún comentario, pues podemos resolverla sin ningún problema. Así que me gustaría preguntar, ¿cómo estas tecnologías pueden mejorar realmente todos estos procesos comerciales, mejorar toda la experiencia del paciente? ¿Cuál es la aplicación real que tienen en este sector? Pues mira, podemos hablar de un par de casos de uso que además, como últimamente está muy en boga el tema de ChatGPT, los podemos aplicar directamente a ChatGPT, ¿no? Entonces, de repente, cogiendo este ejemplo, se nos abre una tecnología, ¿no? Que permite literalmente preguntarle cualquier cosa y que nos conteste habiendo interpretado incluso cómo estamos formulando esta pregunta, ¿no? Yo no sé si lo habéis probado alguno de los oyentes o incluso vosotros, Natalia o Pablo, pero es impresionante cómo incluso cuando te da una respuesta le pides que te la enfoque de otra manera y es capaz de enfocarte la respuesta de otra manera completamente distinta, ¿no? Y sigue siendo igual de acertada la respuesta, ¿no? Entonces, dentro del mundo de ChatGPT, que al final es un caso de uso de inteligencia artificial, ¿no? Son lenguajes de inteligencia artificial. Tenemos casos de uso como pueden ser, por ejemplo, chatbot de atención al paciente. Y estos sí que son temas aterrizados ya, ¿no? Es decir, ChatGPT, cuando le preguntamos en la versión que conocemos de OpenAI, nos contesta lo que queramos, pero evidentemente nosotros podemos programar por encima de ChatGPT para adaptarlo a un determinado caso de uso, ¿no? Y que de alguna manera, pues esas respuestas estén encasilladas dentro de una casuística muy concreta, que en este caso sería una atención al paciente, ¿no? Pues dentro de unos límites, evidentemente, que tienen que respetar el compliance, pero son casos de uso muy útiles para resolver preguntas que suelen ser básicas dentro de una atención al paciente y que esta información médica pues sea muchísimo más veraz y evitemos pues estos focos de desinformación que surgen muchas veces por estar consultando información en internet que muchas veces es de fuente poco fiable, ¿no? Todo lo que está relacionado con traducción, pues imaginaos el potencial que tiene ChatGPT a la hora de ser capaz de interpretar cualquier tipo de pregunta en otro idioma, dar una respuesta en el idioma coger una pregunta en idioma de entrada y dar una respuesta en idioma de salida, traducir todo lo que está relacionado con textos médicos o con literatura científica y evidentemente apoyar de forma mucho más precisa a la investigación médica, ¿no? Y bueno,
Aparte de esto, otros 2 casos de uso más, que son todo lo relacionado, evidentemente, con el análisis de imágenes médicas. Como sabéis, la próxima versión de ChatGPT ya incluso nos va a permitir hacer imágenes, vídeos y casi que de todo lo que le pidamos simplemente por interpretar el texto, ¿no? Entonces, ya hoy en día, aparte de ChatGPT, pero son otros módulos, algoritmos de inteligencia artificial, pues sí que se está utilizando mucho para todo lo que está relacionado con el análisis de imagen de diagnóstico, ¿no? Ya sea, por ejemplo, lesiones pigmentadas, que con una simple foto un algoritmo es capaz de decirnos si es una lesión benigna o maligna con un porcentaje de acierto del 99,9%, o directamente pues el análisis de radiografías para identificar nódulos solitarios de cáncer de pulmón, por ejemplo, y ayudar y apoyar a profesionales sanitarios en el diagnóstico, ¿no? Que a veces no es evidente a través de una radiografía pues identificar aquellos nódulos, ¿no? Entonces, y evidentemente que esto, Natalia, tú lo conocerás bien también, y Pablo seguro, pues todo lo que está relacionado con marketing y publicidad, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene al final casos de uso como ChatGPT de crear contenido de valor, incluso contenido científico médico, que luego nosotros, evidentemente, con nuestro criterio profesional podamos retocar, pero que sirvan de base pues, para generar contenido de marketing y publicidad en distintos ámbitos, ¿no? Precisamente aquí me encantaría preguntarle a Pablo, porque Pablo es creador de contenido de nuestro producto, de contenido más especializado. Y, jolín, Pablo, ¿tú qué nos puedes contar de cómo aplicas, si lo aplicas, por ejemplo, el chat GPT en tu día a día de trabajo? Bueno, la verdad es que el chat GPT me ha parecido una absoluta maravilla en el contexto de la creación de contenido. No sé si lo habéis probado, los asistentes de este evento, pero básicamente, como ha explicado anteriormente mi compañero, cualquier cosa que le puedas pedir en cuanto a términos de creación de glosarios, en cuanto a, oye, resúmeme este artículo científico, oye, necesito que me cuentes las posiciones emergentes en, por ejemplo, el departamento médico de la industria farmacéutica, es, es que te hace una lista completa de todo lo que le pides. Sí que es cierto que en términos más especializados, digamos que ahí tiene un poquito de desventaja el chat GPT, porque al final, cuando es un tema muy especializado, cojea bastante. De hecho, pues lo podéis probar si queréis, por ejemplo, en términos de posiciones emergentes de un departamento de industria farmacéutica, al final como es un chat, digamos, una inteligencia artificial muy general, ahí puede cometer algunos errores. De hecho, si no recuerdo mal, hay a día de hoy herramientas digitales de inteligencia artificial ya específicas en el contexto científico y en el contexto de la industria farmacéutica. Me gustaría daros algún nombre, pero bueno, os dejo esa duda para que lo investiguéis. Y de hecho, a mí me parece una herramienta brutal y que utilizo, si no es todos los días, cada 2 días. O sea, de verdad, la Sí. inteligencia Al artificial final, ha venido para quedarse sin ninguna duda. correcto. Al final es lo que tú comentas, Pablo, ¿no? Ya no es que ChatGPT no vaya a reemplazar el conocimiento que nosotros tenemos nosotros a la hora de crear contenidos, pero sí es cierto que te crea una base sobre la que trabajar que te permite eficientar mucho tu operación del día a día, ¿no? Porque al final no tienes que pensar de cero, que muchas veces el problema es el tener esa creatividad de cero, ¿no? Entonces, con una base con la que además le puedes pedir que te la haga de nuevo con otro enfoque y te la va a hacer de nuevo con otro enfoque, tú ya puedes empezar a retocar eso con una estructura y un esqueleto que muchas veces, como tú bien dices, tiene sentido, ¿no? O sea, es impresionante a la hora de pedirle índices. Genérame un índice de un estudio de mercado para X. Y a lo mejor no te genera el contenido, pero tú ya tienes un índice sobre el que trabajar, ¿no? O sea, es bastante impresionante. La verdad es que sí. Yo pienso, esto no nos hará un poco más tontos. Así, a modo de reflexión. También nos comentan por el chat, Fernando Álvarez nos dice, ¿creéis que a medio largo plazo en el sector MedTech la realidad aumentada para el paciente será algo viable?
La realidad aumentada yo creo que va a llegar antes para el propio personal sanitario que para el paciente, ¿no? Porque al final tiene los casos de uso que hoy en día son muy potentes y muy válidos, que están relacionados con la formación, el entrenamiento, pero no solamente, por ejemplo, si imaginamos una operación quirúrgica ensayada en un entorno totalmente virtual con gafas de realidad aumentada, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, todo lo que está relacionado en industria farmacéutica, ya si nos vamos a planta de fabricación, con fabricación estéril y con formación en salas asépticas, o sea, que hay que ponerse todo un equipo, tener cuidado con la contaminación, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, incluso a día de hoy hay grandes empresas farmacéuticas internacionales que ya están utilizando la realidad aumentada para de alguna forma formar a sus equipos antes de que entren físicamente en las salas asépticas por lo críticos que son esos espacios, porque al final son medicamentos que en 100% casi de las veces son intravenosos, ¿no? Entonces, yo creo que llegará y está llegando ya mucho antes a la parte de profesional sanitario antes que al paciente, pero muy probablemente en todo lo que esté relacionado también con formación hacia el paciente sea un próximo paso, ¿no? Pues imaginaos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen que aprender a cómo utilizar un sistema de inhalación que tienen que ponerse a domicilio porque tienen apnea del sueño, ¿no? Entonces, ahí es perfectamente aplicable pues, el poder hacerles vivir una experiencia virtual antes de guiada, evidentemente, porque al final la ventaja es que tú lo puedes guiar dentro de ese universo virtual que permita mejorar muchísimo la forma en la que están tomando esa medicación y mejorar muchísimo la adherencia, porque al final tú le estás dando una formación a ese paciente enseñándole cómo tiene que utilizar ese dispositivo, ¿no? Entonces, orientado a ese punto, yo creo que es algo que evidentemente sí será bastante potente. ¿Cuál es de mi punto de vista, la mayor barrera de entrada? Que al final también dependes de dotar de dispositivos a la gente con la que a la que quieres formar, ¿no? En el ámbito del profesional sanitario, pues no es tan complicado, porque al final, pues un mismo dispositivo de realidad aumentada puede servir para formar a múltiples profesionales. Si hay que poner un dispositivo de realidad aumentada en cada paciente de respiración automática en casa, pues quizás el caso de uso tenga una implantación un pelín más complicada. Pues sí, la verdad es que... Bueno, continuamos. Así vamos avanzando y a modo de última pregunta para cerrar bueno, o de las últimas, las que nos vayan surgiendo. Al final ya sabéis que estamos aquí y os vamos leyendo. Para cerrar este tema de beneficios y desafíos, Pablo. Bueno, yo te quería preguntar que con el fácil acceso a las tecnologías de inteligencia artificial, como es el ChatGPT, que ya hemos visto nos vuelve insaciables totalmente, ¿cómo se gestiona esta transformación digital? Si hablamos del entorno profesional o empresarial, donde evidentemente pues implementar esta tecnología también tiene que responder a un caso de uso, porque al final nosotros lo podemos utilizar en casa para lo que queramos, ¿no? Pero si buscamos un uso profesional, lo que se suele hacer es trabajar un poco a la inversa, es decir, yo quiero implementar un caso de uso, conozco esa tecnología, qué casos de uso puedo implementar y cómo para este caso de uso puede ser útil esta tecnología, ¿no? Al final, cómo se gestiona la transformación digital es como hemos comentado antes, ¿no? Es decir, conociendo bien la tecnología, sabiendo bien en qué porción del proceso la vamos a implementar y haciendo un buen plan de gestión del cambio. Eso sí, siempre debemos de intentar enfocar la tecnología basados en el proceso. Es decir, ¿qué sucede muchas veces? Que queremos meter tecnología por meter tecnología y lo que estamos haciendo es modificar el proceso de negocio. A veces eso es muy contraproducente porque estamos, digamos, cambiando de forma muy drástica el status quo de un determinado proceso. La industria farmacéutica también es un sector que tiene bastante resistencia al cambio y eso puede ser muy contraproducente, ¿no? Entonces, siempre que enfoquemos en la implementación de tecnología basada en el proceso, es decir, ir del proceso hacia la tecnología y no al revés, pues probablemente encontremos casos de uso con implementaciones que
asociadas a una buena gestión del cambio, pues al final tengan éxito. Pero eso es muy importante, es decir, siempre basarse desde el proceso hacia la tecnología y no al revés. No querer meter tecnología por meterla simplemente porque está de moda ChatGPT y luego resulta que estamos cambiando un proceso y que está generando muchísimos más puntos de fricción que ventajas a la hora de su uso, ¿no? Genial. Vale, pues te voy a hacer ahora sí que sí, una última pregunta. En cuanto a principales desafíos que enfrenta la industria farmacéutica, ¿cuáles son en términos de adoptar nuevas tecnologías de la información, como pueden ser las redes sociales, el marketing digital, otras tecnologías emergentes, inteligencia artificial? ¿Cuáles son los principales desafíos en tecnologías de información? En tecnologías de la información, en el sector salud en general, principal desafío, son varios, pero el número uno es toda la parte de compliance. Al final, somos conscientes todos de que estamos en el sector más regulado del mercado, es decir, no hay otro sector que sea tan regulado como la industria farmacéutica, y al final, esta regulación tan extensa y tan estricta muchas veces, pues hace que los avances tecnológicos, digamos, o la implantación de nuevas tecnologías, pues vaya más despacio que en nuestros sectores, ¿no? Hay otros sectores donde no tienen que preocuparse tanto como nosotros por el compliance y la implantación pues, de tecnología es inmediata, ¿no? Imaginaos aquí, pues que, por ejemplo, en todo lo que está relacionado con el uso de tecnologías, en aquellos puntos que puedan tener algún impacto en la eficacia o en la seguridad de los medicamentos de cara al paciente, pues tienen que seguir toda la parte de compliance. Evidentemente, pues si son sistemas de la información, pues muchos de ellos tendrán que ser validados siguiendo la normativa de FDA o de la EMA, siguiendo 21 CFR, teniendo una validación del sistema informático validada, que luego además va a ser auditada antes de utilizar el sistema. Es decir, tenemos unos procesos de compliance que de alguna manera hacen también que estas implantaciones tecnológicas sean más complejas y más lentas, ¿no? Entonces, lo primero, la regulación y el cumplimiento normativo. Luego, evidentemente, la privacidad y la seguridad del dato. Al final, nosotros en muchas de las ocasiones tratamos con datos de pacientes, datos clínicos que tienen que ser gestionados y tratados de forma segura y de forma anonimizada. Y aquí también, pues evidentemente hay que tener cuidado en el uso de la tecnología para no impactar directamente en problemas de compliance en este sentido. Hay geografías que son más restrictivas que otras. En Europa, por ejemplo, somos mucho más restrictivos que en Estados Unidos con este tema, pero bueno, pues al final son enfoques legislativos distintos, ¿no? Luego, ¿cuál es otro de los problemas también? Las dificultades muchas veces para medir el impacto. Es decir, muchas veces la industria farmacéutica es un poco más reacia a la implantación de tecnología porque hay determinadas implantaciones, determinada tecnología, valga la redundancia, cuyo retorno de la inversión es difícil de medir. Es decir, porque al final, medir directamente el impacto de campañas de marketing o de iniciativas de atención al paciente o al cliente, a veces el retorno de la inversión es más difícil de medir, ¿no? Entonces, cuando no hay un retorno directo, pues es cierto que a la industria le cuesta un poco más creer de primeras en la tecnología y eso también pues, es una barrera de entrada en muchos casos, ¿no? Esto asociado también a los costes de implementación, es decir, en la mayoría de los casos implementar la tecnología no es barato, ¿no? Entonces, si además de no ser barato, pues no vemos un retorno de la inversión claro, que muchas veces con la parte tecnológica es difícil de ver, pues entonces esto genera otra barrera de entrada. Y luego, finalmente, la cultura empresarial. Es decir, nosotros en la industria farmacéutica es cierto que venimos a un ritmo de desarrollo tecnológico que en los últimos años pues, se ha visto acelerado muy de golpe, entonces todavía tenemos, desde mi punto de vista, una asignatura pendiente que es el ser capaces de hacer cambios culturales dentro de la organización de forma más ágil para que de alguna manera esto no suponga una barrera, ¿no? Esto es directamente vinculado a lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final es los procesos de transformación digital y cómo enfocar toda esta parte del mindset de las organizaciones hacia la tecnología. Francisco, respecto a estos cambios de las culturas empresariales, ¿qué ves más viable? ¿Que este cambio sea promovido desde los empleados hacia la empresa? Porque quizá sienten esa necesidad más tangente, o que la propia empresa lo pueda aplicar. Porque muchas veces la utopía
sería que fuera la empresa la que promoviera estas, no sé, pues todas estas medidas. Pero a la hora de la aplicación real, ¿qué es lo que se está haciendo? A ver, la realidad es que quien debe de acompañar y de alguna forma potenciar este cambio es la propia empresa. Porque si la empresa como tal o el C-level de la empresa no es capaz de adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y a las necesidades del mercado, pero no solamente del mercado, sino de sus empleados también, porque al final tenemos incorporación constante de talento en el mercado y las personas que entran a la industria de 5 años para atrás son nativos tecnológicos, ¿no? Entonces, Sí, el problema lo va a tener la empresa si no es capaz de hacer este cambio cultural, porque entonces su talento tecnológico, que es el que de verdad le puede situar en una posición de privilegio dentro del sector, se va a ir a la empresa que sí que esté gestionando esto de forma adecuada. O sea, eso es así, total. ¿no? O sea, Fuga de si cerebros. efectivamente, pero porque al final, pues es evidente que un empleado que tiene que hacer X tareas diarias y que las X tareas diarias le suponen 4 ejercicios de transcripción de 2 hojas de Excel a un sistema de información que tampoco está vinculado con otro tercer sistema porque están trabajando en silos, pues al final compara a esa empresa con una empresa que tiene todo automatizado y donde el trabajo es mucho más ágil y está mucho más alineado con las expectativas tecnológicas actuales y probablemente se vaya a cambiar, ¿no? Entonces, Claro. desde mi punto de vista, quien debe de tomar esta iniciativa es la empresa, ¿no? No solamente para estar en una posición de privilegio dentro del ecosistema farmacéutico, dentro del mercado, sino también para atraer a talento. Ujú. Total. Así que desde aquí instamos a las empresas que nos estén escuchando o que luego puedan ver esto, a que de verdad que promuevan medidas que favorezcan toda esta integración y todo el aprendizaje de hard skills para poder manejar toda esta revolución tecnológica que se nos da. Por favor, implementadlo porque al final es una inversión completamente. Y Correcto. un poco haciendo memoria de la pregunta que te planteaba Pablo, hemos hablado sobre los desafíos que tiene toda, bueno, los desafíos a los que se enfrenta la industria farmacéutica. Pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál- ¿Cuáles son los riesgos que tienen todas estas nuevas tecnologías, las redes sociales, el marketing digital, la inteligencia artificial? Em, Puede ser abrumador para muchas personas y estoy 100% segura de que tiene que tener riesgos que quizá no conocemos. Sí, correcto. De hecho, no sé si quizás deberíamos antes, justo de pasar esa pregunta, contestar a una de Vicen que está por el chat. Si te Vale, parece, Natalia, que comentaba, ¿en qué claro. medida crees que la inercia del sector farma en tomar años para desarrollar y lanzar más fármacos al mercado va a impactar en el desarrollo de soluciones terapéuticas digitales? ¿No? Y perdona que haya saltado aquí, pero sí, No, así no. hacemos el vínculo ya directo con la pregunta de Vicen y le contestamos. Eh, Fenomenal. todo lo relacionado con soluciones terapéuticas digitales es interesante, ¿no? Porque desde hace años, y ahora se ha visto mucho más acelerado, la industria farmacéutica está empezando a complementar lo que era su propuesta de valor tradicional, que al final era el medicamento. Pues yo tengo un medicamento que demuestro científicamente que lo que hace es obtener resultados mejores que otro, por ensayos clínicos, por papers o por lo que sea, ¿no? Y la propuesta de valor iba directamente orientada al potencial que tiene el medicamento de obtener resultados en salud. Hoy en día es cierto que las empresas, algunas, de forma bastante inteligente, están complementando sus terapias farmacológicas, digamos, con terapias digitales, que es lo que se llama digital therapeutics o terapias digitales, como la redundancia, como bien dice Vicen, ¿no? Entonces, ¿qué es esto al final? Es la capacidad de ofrecer a nuestros stakeholders, es decir, en muchos de los casos aquí a nivel nacional, al Sistema Nacional de Salud, soluciones que complementen a la medicación. Como por ejemplo, tengo un medicamento que tiene bondades farmacológicas y terapéuticas que te demuestro a través de paper, pero es que además tengo una solución tecnológica que lo que permite es hacer un seguimiento de los pacientes que están tomando ese medicamento, predecir determinados cuadros patológicos que lo que van a hacer es eficientar la forma en la que el sistema sanitario se está relacionando con esos pacientes y, por tanto, reducir los costes asistenciales, ¿no? Entonces, si es cierto que se está trabajando mucho en este sentido,
que además se está complementando esa propuesta de valor con lo que se conoce como Beyond the Pill, ¿no? Más allá del medicamento, te voy a aportar una solución tecnológica que te optimiza el proceso de salud, digamos, del paciente. Y es cierto que quizás todavía la velocidad con la que estamos desarrollando estas soluciones no está alineada con la velocidad de desarrollo y salida de fármacos al mercado, ¿no? Hemos vivido un caso excepcional con el tema de las vacunas de la COVID, donde se aceleró muchísimo desde la parte o sea, toda la cadena de creación de un medicamento y de la aprobación al mercado, pero es un caso excepcional, normalmente se tarda muchísimo más, ¿no? Entonces, pues no sé si estoy contestando a la pregunta de Vicente, pero la he entendido así. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer en optimizar la forma en la que se está siendo capaz de descubrir y lanzar al mercado nuevos medicamentos para estar alineado con la implementación de soluciones tecnológicas que a veces en cuestión de meses podemos tener las listas, al menos en MVPs iniciales que permitan ofrecer una funcionalidad que ya aporta valor, ¿no? Entonces es verdad que está bastante desalineado en ese sentido, ¿no? Le he preguntado a Vicente si sigue teniendo la duda Y para, si quieres pasamos para ya que nos diga. a lo que comentabas, ¿no? A los riesgos Claro. de estar un poco abrumados por esta tecnología. Pues sí, realmente esto es una realidad. ¿Por qué? Porque también a veces, y esto ha sucedido y es normal que suceda, nos volvemos un poco locos con tanta tecnología, ¿no? Entonces, trabajamos mucho los conceptos de omnicanalidad, multicanalidad, que al final es, yo soy una empresa farmacéutica, aparecen múltiples canales de comunicación. Estoy trabajando en un canal muy tradicional que sigue siendo el face-to-face, pero quiero estar presente en otros canales porque sé que son formas de impactar a mis clientes, a mis pacientes por distintas vías, ¿no? Entonces, muchas veces nos volvemos locos utilizando distintos canales y al final lo que generamos es un poco de empacho a nuestros interlocutores, ¿no? Entonces, sí es cierto que por eso hay que también tener unas estrategias de comunicación trabajadas y estudiadas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, pues ofrecer una misma experiencia de usuario en distintos canales a pacientes o a clientes, en este caso, pues imaginaos a profesionales sanitarios, a quien directamente vamos a presentar el producto. Ser capaces también de dar la posibilidad de que nuestro interlocutor elija. O sea, uno de los errores que cometemos hoy en día en todo lo que está alrededor de la omnicanalidad es intentar forzar canales digitales, ¿no? O sea, al final el concepto de omnicanalidad, desde mi punto de vista, huye de eso. Es decir, la omnicanalidad al final es ser consciente de los canales que existen. Evidentemente, aparecen canales nuevos casi constantemente que tenemos que ser capaces de aprovechar y de subirnos al carro, que tenemos que ser capaces de adaptar para ofrecer una misma experiencia de usuario, pero donde tenemos que ser capaces de dejar elegir a nuestros interlocutores que utilicen el que más quieren. Porque en nuestro sector tenemos los dos extremos, ¿no? Tenemos aquellos Claro. interlocutores que prefieren y siguen necesitando interacciones face to face, que son las más Mm, tradicionales que existen, pero interlocutores que están al otro extremo, que prefieren, o sea, ni ver físicamente a la persona, tener un sí, Teams o hacer un Google Meet o hacer una reunión virtual o una presentación de producto virtual y directamente se sienten muchísimo más cómodos con ese formato. ¿Quiere decir que exista menos engagement? En el caso de estas personas, no, porque el interlocutor prefiere y decide ya, que quiere hacerlo por esa vía, ¿no? Entonces, al final, hay que ser capaces de adaptar de alguna manera nuestro ecosistema de comunicación hacia ofrecer múltiples canales con una experiencia de usuario similar que además nos permitan ofrecer la posibilidad de elección a nuestro interlocutor y que estemos midiendo. Porque al final, el interlocutor que hoy prefiere el face-to-face, a lo mejor dentro de 2 meses prefiere una interacción digital, porque los perfiles claro. evolucionan, la madurez digital de cada uno evoluciona. Entonces es importante no saturar, como bien dices, con tecnología ni con canales de comunicación sin sentido, ¿no? Es decir, tener todo habilitado, saber hacia dónde tengo que mover a cada uno de mis stakeholders, porque pueden moverse por distintos canales, e intentar darles la posibilidad de elegir el que más prefiera. Pues sí. Tenemos otra preguntita por el chat. Sí, Vicente. ¿Hasta qué punto tienen que ser aprobadas estas terapias digitales por los reguladores? Pues, a ver, han de ser aprobadas. De hecho,
Esto está avanzando tan rápido que las agencias reguladoras están trabajando ya sobre esto. En esto, yo te diría, Vicente, que la FDA va un paso por delante de la EMA, si comparamos territorios así a alto nivel, ¿no? Europa y Estados Unidos. En la EMA todavía no hay directrices claras de lo que se conoce como Software as a Medical Device, ¿no? Es SAMD, que al final no dejan de ser sistemas de la información que pueden ser considerados medical device porque complementan una terapia farmacológica. La FDA, por ejemplo, ya tiene sus propias guías de Software as a Medical Device, donde lo que hacen es, de la misma forma que tradicionalmente evaluábamos un registro de medicamento, es decir, de coger el papel, ver el registro, evaluarlo, procesos de due diligence, etcétera, etcétera. Aquí con el Software as a Medical Device es ligeramente distinto, porque la FDA revisa desde la conceptualización y el diseño del Software as a Medical Device, incluso revisa también la cultura digital de la compañía. Porque esto es importante, ¿no? Y fijaos la importancia que tiene la gestión del cambio aquí, ¿no? Claro. Y la transformación digital. La FDA va más allá y dice, pero si tú no eres una empresa tecnológica, culturalmente, ¿no? Porque evidentemente tu core de negocio es hacer medicamentos. No has adaptado esta cultura tecnológica y tu organización sigue estando obsoleta desde el punto de vista tecnológico, tengo serias dudas si te voy a probar un software as a medical device porque al final no me estás demostrando que te estés tomando esto en serio, ¿no? Entonces luego se evalúan evidentemente pues todo lo que es los ciclos en V de validación de sistemas informáticos, se evalúan también todas las funcionalidades, se testean, se ve las capacidades de integración con otros sistemas, es decir, se evalúan desde una forma muchísimo más holística que un registro de medicamento que al final es el papel, pero sí que se están tomando pasos en este sentido. ¿Por qué? Porque al final los reguladores están viendo que se está avanzando tan rápido que al final estamos empezando ya a tener software as a medical device que son una realidad y que ayudan realmente y que están gestionando y tratando con datos clínicos de verdad, porque ahí sí que gestionan datos clínicos de verdad, ¿no? Entonces, están dando un paso para adelantarse a una regulación, porque si nadie regula, al final existe un vacío legal ahí donde, entonces, ¿qué hacemos? Con un marcado CE, por ejemplo, ya autorizamos una aplicación que me está eh, haciendo una predicción de si voy a tener, por ejemplo, ataques epilépticos, como existen ya vinculadas a grandes farmas, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, existe regulación más o menos avanzada en función del territorio, pero sí que se están tomando pasos para regularlo porque se está viendo que al final esto va a avanzar de forma muy rápida y es hacia donde va la industria, básicamente. Esperamos haberte respondido, Vicente. Por avanzar con el último topic que teníamos de comunicación y omnicanalidad, ¿cómo esta digitalización ha transformado y ha revolucionado la forma en la que toda la industria farmacéutica se relaciona con sus stakeholders, con pacientes, con profesionales de la salud, etcétera? Sí, pues al final un poco complementando lo que decíamos antes, que a lo mejor me he adelantado justo a este topic, ¿no? La tecnología ha cambiado la forma en la que se comunica la industria farmacéutica por la adopción y por la interiorización cada vez más de las organizaciones en relación a la omnicanalidad, ¿no? Entonces, el habilitar distintos canales y sobre todo dar la posibilidad de elegir a los stakeholders, pues esto ha cambiado sustancialmente la forma de comunicarse, ¿no? También es cierto que hoy en día, y habiendo visto los dos extremos, ¿no? Es decir, el modelo más tradicional pre-COVID, el modelo totalmente digital durante la pandemia, ahora lo que se está buscando es implementar de forma paralela a un modelo omnicanal, un modelo híbrido, ¿no? Donde seamos capaces de ofrecer recursos tecnológicos y capacidades tecnológicas para interactuar de forma online, pero también recursos y capacidades para seguir interactuando de forma face to face, ¿no? Que esto al final es lo importante en la industria farmacéutica porque de base tiene un componente muy tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la tecnología en esta comunicación? Lo primero, que somos capaces de recoger muchísimo más feedback, ¿no? Como sabéis, al final toda la comunicación digital se traza y se traza también con el objetivo de ir adaptando los canales de forma mucho más óptima hacia nuestro interlocutor, ¿no? Y esto al final lo que hace es darnos la capacidad de mejorar muchísimo la comunicación de forma mucho más rápida, ¿no? Porque estamos recogiendo pues las interacciones que se realizan en cada uno de los canales de forma mucho más eficiente, ¿no?
Por supuesto, el acceso a la información en tiempo real. Es decir, ahora con la tecnología pues tenemos la posibilidad de ofrecer información en tiempo real de forma mucho más ágil, que de hecho, por ejemplo, es una de las cosas que nosotros hacemos dentro de Pharmadate a través del modelo híbrido que tenemos implementado, ¿no? El poder trasladar la información de forma mucho más ágil y mucho más directa y en tiempo real desde la industria hacia la farmacia. Evidentemente también mejorar todo el alcance y el acceso, es decir, no es lo mismo llegar o tener primeros impactos digitales a sitios donde físicamente no estamos llegando para después complementar esto físicamente en el caso de que sea necesario con modelos híbridos, ¿no? Entonces nos permite llegar de forma mucho más eficiente y evidentemente pues ser capaces de personalizar muchísimo más y de segmentar, que al final también está en la clave, ¿no? Es decir, ser capaz de identificar distintos perfiles de interlocutores, adaptar el mensaje a estos perfiles porque sabemos y porque medimos que realmente prefieren un tipo de orientación o de interacción y ser capaces de hiperpersonalizar. Al final, cuanto más seamos capaces de personalizar el contenido para nuestro interlocutor, independientemente de que sea un paciente, de que sea una farmacia o de que sea un médico, pues evidentemente no solamente mejor imagen de marca vamos a tener, sino que vamos a conseguir muchísimo más engagement, ¿no? Y esto lo habilita la tecnología. Básicamente nos permite tener muchísima más información en este sentido y ser mucho más eficientes en la comunicación. Y algunos ejemplos de buenas prácticas digitales que se estén dando hoy en día, de prácticas éticas, para darle un giro Claro, positivo a todo el tema claro, este de los riesgos y los claro. desafíos. Efectivamente, a ver, al final es cierto que nosotros dentro de la industria tenemos riesgos de la tecnología que muchas veces van asociados a pacientes y a datos y a privacidad, pero también es cierto que nuestra cultura del compliance y de las buenas prácticas pues también forma parte de nuestro ADN, ¿no? Entonces, pues es habitual que dentro de la industria se hagan ejercicios de transparencia, donde se comunique información de qué se está haciendo hacia comunidades de pacientes, hacia profesionales de salud, es decir, intentar siempre ofrecer la máxima transparencia posible. Esto es algo que se viene haciendo no solamente en el entorno digital, sino en los entornos también de promoción de producto, ¿no? Esto es habitual que se haga. De hecho, a través de las guías de buenas prácticas de farmaindustria, pues esto también se recoge, ¿no? Y es una práctica habitual de la industria farmacéutica. Evidentemente también todo lo relacionado con la construcción de la gestión de crisis, ¿no? O la construcción de comunidades de apoyo, como pues ser capaces de retirar productos con efectos secundarios graves o ser capaces de ser mucho más ágiles gracias a la tecnología en la identificación de reacciones adversas. Pues, evidentemente eso también son buenas prácticas digitales pues, que nos habilita la tecnología y que nos permiten ser implementadas, ¿no? Y ganar mucha mejor imagen y presencia dentro del mercado, ¿no? Y luego, pues evidentemente, la personalización de la comunicación, como decíamos antes. El ser capaces de al final llegar de forma más cercana y llegar de forma mucho más ética y transparente a pacientes y a comunidades, ¿no? O sea, al final es recoger todo lo que nos dice el compliance, tener una ética y una transparencia dentro de la industria y saber que tenemos que analizar aquellas tecnologías que estamos implementando para ser conscientes de si tenemos que complementar esto con algún ejercicio de transparencia o con algún ejercicio ético que al final nos hagan ver que el uso de esta tecnología o nos muestren cómo que usamos esta tecnología de forma razonable y ética, ¿no? Pues sí. No sé si querréis añadir algo más. Pablo, voy a dejar aquí un espacio para preguntitas finales por si tenéis algo que aportar en nuestro chat. Y bueno, antes de nada, pues sobre todo darte las gracias, Francisco, A por vosotros. participar y por compartir todo esto. Bueno, bajo mi punto de vista me ha parecido súper útil y creo que bastante importante para las personas, o bien que se quieran poner las pilas con todo el tema tecnológico, porque bueno, hay muchas personas que opinan que la industria farmacéutica es un dinosaurio, un elefante bastante grande de mover y un poco anticuado, con lo cual seguro que haya personas que
que les viene bien, y luego está el otro punto de vista de que al final es una de las industrias más punteras y más innovadoras, así que para esas personas que se suben al carro y los nativos digitales, pues también importantísimo. Mil gracias y hasta la próxima. Muy bien. Muy bien, chicos. Si Si me tenéis, permite, Natalia, quizás añadir una cosa para también los claro, oyentes de PharmaLeader Talento, y esto es algo que comentaba también hace unos meses. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Navarra también con los alumnos allí y hablar de transformación digital. Y yo he vivido las dos partes, ¿no? El trabajo en la industria directamente y luego el trabajo en consultoría digital. Entonces, sin que necesitemos dentro del sector farmacéutico, en caso de perfiles que somos científicos, ¿no? Como farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, que también se incorporan a la industria farmacéutica, no siendo la tecnología nuestro core de estudio ni de aprendizaje, pero sí es bueno que estemos siempre pendientes a las últimas novedades, ¿no? Porque al final, sí, eh, expertos en tecnología, pues evidentemente los hay y cada vez más se están incorporando a la industria farmacéutica, y ya estamos 100%. ingenieros informáticos, etcétera, pero nosotros también les complementamos mucho con el conocimiento de negocio, porque al final es lo que comentábamos antes, ¿no? La tecnología no tiene sentido si no está aplicada al negocio. Entonces, siempre es importante ser consciente de cómo funciona la tecnología, de cómo se conectan diferentes patas tecnológicas, de por qué se utiliza un tipo de sistema u otro tipo de sistema, porque eso también nos permite, sin saber programar, porque no lo necesitamos realmente, pero sí tener un conocimiento tecnológico suficiente como para entender dónde encaja la tecnología dentro de un proceso de negocio, ¿no? Y esto, Ujú. yo lo dejo en el aire, es un consejo, pero siempre es bueno estar actualizado desde el punto de vista tecnológico e intentar entender la tecnología, aunque no seamos un perfil tecnológico como tal. Pues sí. Vamos a cerrar con esta gran conclusión y con los comentarios que nos dicen por el chat. Sin duda, muchos temas para reflexionar. Muchas gracias por esta sesión muy informativa. Gracias. Gracias siempre a vosotros, chicos. Así que nada, un Eso es. abrazo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Adiós, chicos. Chao, chao. Chao.